Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 11 de febrero. Para este día, la lección se titula: Piensen en esto. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, oh Señor, su santo nombre. Gracias, Señor. Gracias por este nuevo día e iniciarlo bajo su dirección, escuchando sus consejos para poderlos poner en práctica en el día de hoy. Suplicamos, Señor, sabiduría para el estudio. Suplicamos entendimiento del cielo para que nuestra mente se enriquezca con las verdades que se encuentran en su palabra. Gracias, Dios mío. Gracias. Todo lo suplicamos sin merecerlo, en los únicos méritos que hay, en los de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Piensen en esto. ¿Por qué nos dice piensen? Viene hablando de cómo podemos ser felices, cómo poder tener una vida feliz, cómo ser cristianos gozosos, llenos de paz, de amor, de unidad. Piensen en esto. Enriquezcan su mente, porque de la abundancia del corazón o de la mente habla la boca. Y si nosotros, como cristianos, enriquecemos nuestra mente con lo que dice aquí Filipenses capítulo 4, versos 8, entonces daremos buen testimonio. Verán otros a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, que amamos a Jesús, que somos diferentes y que pueden ver en nosotros verdadero amor, gozo, paz, felicidad, bondad. ¿Por qué? Llegamos a ser esos templos y moradas donde el Espíritu Santo vive. Y llegamos a ser confiables para otros. Piensen en esto. La paz que sobrepasa todo entendimiento también guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo dice Filipenses 4:7. La paz, ¿quién da esa paz? Cristo a través del Espíritu Santo. Es un atributo del Espíritu Santo. Paz.
Nuestra vida interior necesita protección. ¿Quién nos va a proteger? Es el Espíritu Santo. Nos va a proteger, nos va a fortalecer, nos va a capacitar para que vivamos testificando lo que ahora tenemos en nuestra vida, porque ya no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Está en Cristo. Nuestra vida interior necesita protección. Nuestra vida interior necesita fortalecerse, enriquecerse. Y eso lo podemos obtener a través del escudriñamiento de la palabra de Dios, de ir poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo, porque debemos de tener bien claro en nuestra mente que Dios se agrada de hacedores de su palabra, no de oidores nada más. Necesitamos ser hacedores de lo que la palabra de Dios nos va enseñando. Dice ahí curiosamente Filipenses 4:7, conecta la paz de Dios con una metáfora militar. El verbo griego phroureo se usa para describir una guarnición de soldados que protegen una ciudad contra una invasión. Así que a nosotros se nos describe que debemos, dice, piensen en esto, tengan esto, porque esto los ayudará a ser lumbreras en este mundo oscuro. Otro aspecto muy importante de la paz interior implica vivir en armonía con la voluntad de Dios. ¿Por qué necesitamos este consejo que nos dice piensen en esto? Porque necesitamos cada uno vivir en armonía con la voluntad de Dios. Necesitamos vivir amando y obedeciendo sus mandamientos. Necesitamos vivir reflejando un carácter que se asemeje al de nuestro Señor Jesús. Como nos dice ahí en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ¿de dónde viene lo verdadero? Lo verdadero viene de Dios. No es casual, como dice allí, que la lista comience con la virtud bíblica, lo verdadero. Las cosas que son auténticas solamente vienen de Dios. Lo que el mundo ofrece como auténtico son engañosas, ilusorias, prometen lo que no pueden cumplir.
ofrecen una paz imaginaria y una felicidad inalcanzable. Usted y yo debemos siempre fijar nuestros pensamientos en cosas que no le fallan. Y lo que Dios ofrece no falla. También nos dice todo lo honesto, lo honorable. La palabra aquí traducida se refiere a una virtud personal. Se traduce como respetable, como recto, honrado. Así es de que, ¿en qué debemos nosotros pensar? Recibir para dar, dice, todo lo honesto, todo lo justo. En griego, la palabra dikaios define al que da a Dios y a los hombres lo que les es debido. Nos llama a que seamos justos. La justicia viene de Dios. Aquel que está en Cristo va a practicar lo justo, va a actuar para con su prójimo, practicando la justicia. Además de esto, ¿qué más nos dice? Que debemos de enriquecernos. Todo lo puro. La palabra se refiere al pensamiento puro y a las acciones de esa misma naturaleza que fluyen de la justicia de Dios, recibida por la fe en ocasión de la justificación. Así es de que la palabra para puro es agnos, otra palabra de muchos matices. Define lo que está moralmente incontaminado, lo puro. Recordemos que el Señor nos llama a que seamos sacrificios vivos, que nos presentemos como esos sacrificios puros, limpios, sin mancha, ante Dios y ante los demás. Que demos un buen testimonio, que somos cristianos, viviendo, haciendo lo puro. Así es de que debemos de tener cuidado lo que hay en nuestra mente. Deben de haber cosas que puras, y para ello debemos de estar unidos con Jesús, escudriñando sus consejos para vivir esa vida de gozo, esa vida cristiana feliz, porque mantenemos esa unidad con Cristo. También, ¿qué más nos dice? Todo lo amable. ¿Qué es todo lo amable? ¿Cómo debe de ser nuestro comportamiento para con los demás?
La persona amable siempre cae bien ante los demás. Es escuchado. La gente se detiene para escuchar o pedir también algún consejo a esa persona que la ven sabia y amable. También vemos que la persona amable, ¿qué carácter tiene? ¿Cómo anda? ¿Qué expresa? Salen de una manera natural. Palabras de ánimo. Son personas alegres, personas que transmiten a otros y hacen sentir a otras personas felices al escucharlos. Vemos la mente de la persona cristiana se concentra en cosas amables como la simpatía, la tolerancia, la comprensión, de tal manera que resulta amable para los demás. Basta verla para quererla. A eso se nos llama, a nosotros los seguidores de Jesús. También nos dice todo lo que es de buen nombre. Aquí nos dice la lección de buen nombre. Otras versiones traducen esta última virtud como digno de admiración, honorable, loable. Pablo hace estas salvedades más para que no se atribuya un matiz mundano o pagano, dice, o a ninguna de esas virtudes, porque el cristiano recibe todo ello, porque hemos llegado a ser templo y morada del Espíritu Santo, y todo ello el Espíritu Santo nos lo da como parte de su fruto, dice. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Debemos de llegar a ser esa clase de personas que los demás vean en ti y en mí a alguien confiable, a alguien de buen nombre. Así es de que si hay virtud, dice ahí, alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Otros traducen la palabra original arete por excelencia en vez de virtud. Lo curioso es que aunque arete es una de las grandes palabras clásicas, parece que el apóstol Pablo la dice aquí para decirnos que todo lo que es para pulir nuestro carácter, para reflejar el carácter de Cristo, eso es lo que debemos tomar tiempo y practicarlo, porque no olvidemos, somos cartas leídas al mundo. A través de nuestro comportamiento
reflejamos quién vive en nosotros, a quién servimos. Y sigue diciendo en el verso 9, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis o visteis en mí, esto haced. ¿Cómo era el apóstol Pablo? Aquí está describiendo cómo es la vida cristiana, cómo es un cristiano. Y ahí está diciendo que un cristiano, dice, es verdadero, porque depende de Dios. Es honesto. Un cristiano es justo. Un cristiano es puro en su accionar. Es amable. Es confiable. Y todo lo que les he dicho, dice allí en el todo lo que les he dicho en el verso 8 y antes, todo en el capítulo 4, lo has visto en mí. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Hoy es muy difícil encontrar personas que reflejan al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a vivir tibios, a medias. Pero el Señor nos está diciendo a nosotros, a ti y a mí, que no vivamos de esa manera. Primero, no hay crecimiento en nosotros. Y también nos perderemos. Y Dios no quiere eso, sino que el anhelo de Dios es que estemos siendo pulidos nuestros caracteres ahora por el Espíritu Santo, para que cuando Él se manifieste podamos decir: he aquí, viene mi Dios, le he esperado, le he reflejado en mi diario vivir. Los demás han visto en mí lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará en vosotros, en la persona del Espíritu Santo. Porque Él nos dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada de Él? Debemos entonces cuidar lo que permitimos que entre en nuestra mente. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo es que permitimos que las cosas entren a nuestra mente? Lo que oímos, lo que vemos, es como nuestra mente se enriquece de cosas positivas o de cosas negativas.
La pregunta para mí es, ¿qué estoy permitiendo? Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía. Vamos a leerlo, en la cual nos dice, piensen en esto. Si la mente está educada para contemplar las cosas celestiales, el apetito no se debiera satisfacer con lo barato y lo común. Debemos recordar que el Señor está preparado para hacer grandes cosas por nosotros, pero nosotros debemos estar preparados para recibirlas, vaciando el corazón de toda suficiencia propia y de toda confianza personal. Solo el Señor debe ser exaltado. Yo honraré a los que me honran, dice Él. No necesitamos preocuparnos de que nos reconozcan, porque el Señor sabe quiénes son los suyos. Los que no confían en sí mismos, sino que consideran como precaución su propia obra, son aquellos a quienes el Señor revelará su gloria. Emplearán mejor las bendiciones que reciban. Todos los que beban de las puras corrientes del Líbano verán que el agua de la vida manará de ellos con fuerza que no se pueden reprimir. El Señor sabe que si miramos al hombre y confiamos en él, nos estamos apoyando en un brazo de carne. Nos invita a que pongamos nuestra confianza en él. No podemos por nosotros mismos. Su poder es ilimitado. Mediten en él. Mediten en el Señor Jesús, en sus méritos y su amor. Y no traten de buscar defectos ni hablar acerca de las equivocaciones cometidas por los demás. Recuerden las cosas dignas de reconocimiento y alabanza. Y si son agudos para descubrir errores en los demás, sean más agudos todavía para reconocer lo que está bien hecho y alabarlo. Si se someten a la autocrítica, encontrarán en ustedes cosas tan objetables como las que ven en los demás. Trabajemos entonces constantemente para fortalecernos los unos a los otros en la santísima fe. En su carta a los Filipenses, Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadidos de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso se encuentra en Cada Día con Dios, 18 de octubre, página 298. Hermanos, piensen en esto, dice el apóstol Pablo. Piensen en esto, nos dice el Señor a través de su Espíritu, para que de esa manera, mientras esperamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, seamos esas luces que brillemos y llevemos luz a aquellos que están en tinieblas. Confíen, porque van a ver en nosotros cualidades de lo verdadero, de lo honesto, de lo justo, de lo puro, de lo amable. Eso lo verán las personas en mí, en ti. Pero la pregunta es, ¿qué ven? ¿Qué reflejamos?
a un hijo e hija de Dios? Esa es la pregunta que queda. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.